Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 10 de enero del 2020. Eduardo Tena cede y pide reunión con el rector de la máxima casa de estudios. Cobran los primeros suemistas que se cambiaron al Estumish. Reitera Tena Flores que no firmarán la reforma pensiones y jubilaciones. Aprueba el Instituto Electoral de Michoacán 221 millones de pesos de financiamiento para partidos este año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, finalmente el dueño del SUEUM, Eduardo Tena, pues cede, al parecer, y pide una reunión con el rector. La información es de Tere de la Torre. Antes de que la situación llegue a términos más difíciles y ante la molestia de sueumistas por no haber podido cobrar sus pagos decembrinos hasta el momento, su líder, Eduardo Tena Flores, que encabeza la dirigencia de este gremio, envió al rector Raúl Cárdenas Navarro en las últimas horas un documento oficial donde solicita reunirse a la brevedad para poder dialogar respecto a la propuesta de reformar pensiones y jubilaciones. Ello fue divulgado la mañana de este viernes por la vocería del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, haciendo público el documento para los medios informativos, mismo en que la dirigencia sueumista solicita al jefe Nicolaita la presencia de los funcionarios de su primer gabinete que integran la comisión exprofeso para este tema. No ha habido ruptura de diálogo entre las partes, sino que hubo suspensión de las pláticas luego de que el SUEUM se negase a mediados de diciembre pasado a asignar esa reforma, esa propuesta hecha para reformar pensiones y jubilaciones enviada por Cárdenas Navarro, pero solicitan que a la brevedad se reanuden esas mesas. Tena Flores espera que haya respuesta de la autoridad universitaria lo más pronto posible. Dijo que la finalidad es llegar a un acuerdo sobre el punto número 5 del convenio suscrito entre Secretaría de Educación Pública y la Rectoría Nicolaita referente a esta reforma precisamente. Así también está confirmado, por otro lado, que el Sindicato Único de Empleados estallará la huelga, la primera, el próximo 16 de enero en la máxima casa de estudios, ello debido a violaciones contractuales que aún no han sido reparadas y también por situación de los primeros pagos que no fueron cumplidos al cierre del año. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, pero también déjeme decirle que desertaron algunos suemistas y se adherieron al Estumish, quienes ya cobraron sus quincenas de diciembre y sus aguinaldos. La información con Tere de la Torre. Al menos 119 empleados del SUEUM decidieron en las últimas horas acudir de manera voluntaria a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cada quien por su lado, para hacer el trámite oficial y renunciar a ese sindicato debido a que hay incertidumbre y avanzan los días sin que los órganos de gobierno internos del SUEUM acepten la reforma a pensiones y jubilaciones para que puedan cobrar todos sus pagos decembrinos pasados. De acuerdo a Universitas, medio electrónico informativo especializado en todos los asuntos de la Universidad Michoacana, al corte de este viernes serían por lo menos 190 sueumistas los que ya se han afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Estumich, que signó esa reforma y por lo cual ellos cobraron puntualmente el 31 de diciembre pasado. Es así que un primer paquete de ex sueumistas, hoy estumichistas, fueron incorporados de manera inmediata a ese sindicato separado de los empleados
del Sindicato Único de la Universidad Michoacana y reportados a Tesorería Nicolaita, quien los ha estado citando también entre ayer jueves y este viernes para poder cobrar sus 2 quincenas de diciembre, el bono navideño y el 25% del aguinaldo, que es lo que se ha pagado tanto al SPUM, los profesores, al Estumich propio y también a los trabajadores de confianza. Y a pesar de que algunos no salieron aún en listas de pago, es porque les hace falta documentación, lo cual podrán completar para hacer bien su trámite y después recibir sus pagos completos. Teresa de la Torre, respuesta. Más tarde, Eduardo Tena dio rueda de prensa y reiteró tajante que no firmarán la reforma a jubilaciones y pensiones. Tere de la Torre con el detalle. Eduardo Tena Flores, líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, renunciaría a su cargo al frente de ese gremio antes de firmar lo que él denomina el convenio leonino con Secretaría de Educación Pública, en que les pretenden hacer firmar una reforma para pensiones y jubilaciones, misma que, confirmó este viernes al mediodía en rueda de prensa, no signará el sindicato, aunque se queden por el momento sin sus pagos totales decembrinos. De hecho, dijo que por el contrario irán hasta las últimas instancias para recuperar su dinero ya trabajado y que les corresponde cobrar en cuanto a las 2 quincenas de diciembre, las prestaciones navideñas y el 25% del aguinaldo. Dijo que irán con denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos y una demanda a la universidad ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Informó el líder sueumista que hay un segundo emplazamiento a huelga contra la máxima casa de estudios, esta vez fechado para el 6 de febrero próximo, ello por las causales últimas sobre los impagos decembrinos de los que han sido objeto. Además, anunció que se reunirá la semana próxima en Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México con el subsecretario federal de Educación Superior, Luciano Concheiro. Con respecto a los sueumistas que se han pasado al Estumich para poder cobrar sus pagos de diciembre, esto dijo Tena Flores. El compañero aquel que quiera renunciar al sueo y que haga los trámites que la ley señala, ¿sí?, se puede ir, tiene la libertad de irse. Hay compañeros muy vivos que hablan con nosotros antes de afiliarse al otro sindicato y dicen, voy para que me paguen y me regreso al sueo. Finalmente señaló que es muy diferente el hecho de la obligatoriedad de rectoría de pagarles sus pagos de diciembre y por otro lado el pretender obligarles a firmar una reforma que sería, dijo, traición al SUEUM. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, aprueba el Instituto Electoral de Michoacán 221 millones de pesos de financiamiento para partidos políticos este año. La información con Yasmín Ferreira. El Instituto Electoral de Michoacán aprobó en sesión urgente el financiamiento público para partidos políticos para el ejercicio fiscal de este año, el cual alcanza 221.523.000 pesos. De esta manera, se establecieron los montos, distribución y calendario de prerrogativas para los institutos políticos en el Estado. Araceli Gutiérrez, presidenta del IEM, destacó los rubros a los que van destinados estos recursos. Estos son actividades ordinarias y permanentes, actividades específicas y para la obtención del voto. En este último caso, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán acordó otorgar 16.580.000 pesos para el concepto exclusivamente de obtención del voto, de manera mensual de diciembre de este año a mayo del próximo, previo a las elecciones y distribuidos a todos los partidos. Araceli Gutiérrez informó que para actividades ordinarias el gasto será de casi 199 millones de pesos y 5 millones más para actividades específicas. Sin más que discutir, los consejeros y los representantes de los partidos aprobaron la propuesta por unanimidad en tan solo 15 minutos, tiempo en que duró la sesión. Yasmín Ferreira, respuesta. Le embargan bienes al Congreso del Estado. Alejandra Martínez con el detalle. Este viernes, el Congreso del Estado estuvo a punto de ser embargado por un adeudo de 4 millones de pesos que arrasa por 2 extrabajadores que interpusieron una demanda por supuesto despido injustificado.
Fue la mañana de este viernes que el representante legal de las quejosas, José Antonio Rubio Frasco, informó que desde junio del año pasado el juez determinó que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán cumplieran con el adeudo a las extrabajadoras. Sin embargo, hasta el momento no han saldado el monto. El equipo jurídico de las quejosas se trasladó hasta el recinto parlamentario para realizar el embargo, empero los abogados de la Cámara de Diputados lograron un acuerdo y evitó que se realizara el procedimiento, pero este se mantiene latente. Dijo que las trabajadoras que demandaron a la Cámara de Diputados por despido injustificado fue Zulma de Jesús Quesada y Fátima Gabriela Macías Castañeda, quienes fueron despedidas desde el año 2012. El jurista aseguró que hasta este momento el Congreso del Estado no ha manifestado interés alguno en querer saldar la deuda con las ex trabajadoras y tampoco mostró voluntad para convenir y reinstalar en su trabajo a las quejosas. Cabe señalar que en la 73 legislatura, mientras se encontraba como presidente el perredista Pascual Sigala Páez, el Congreso del Estado fue embargado, retirándole 5 camionetas Suburban por un adeudo de $1 millón que arrastraba con una empleada. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este viernes ya. Como todos los viernes, por supuesto, aprovecho para desearles un exitoso fin de semana. Si bien el viernes no comenzó bien, porque vaya tragedia allá en la ciudad norteña de Torreón, en Coahuila. Ya conoce usted, por supuesto, esta historia que le ha dado la vuelta pues al país y seguramente a buena parte del mundo también, de este pues niño de 11 años que llega armado a su escuela y presuntamente influenciado por estos videojuegos que hoy están tan en boga, pero que todos ellos conllevan necesariamente a la violencia. Parecen premiar al que es más violento y más hábil para matar a otros, y esto pues no es que nos alarme, pero en realidad debiera hacerlo porque claramente es un resultado de esta laxitud que en general y la irresponsabilidad que en general todos estamos teniendo respecto de la formación de nuestros jóvenes y niños, sobre todo. Este niño pues que llega armado a su escuela de 11 años y mata a su maestra, hiere allí a otros niños y se mata él mismo, influenciado, repito, por este esquema de un videojuego aparentemente uno que se llama Natural Selection, que en el nombre lleva parte de la alarma, ¿no? Es decir, la selección natural, pero quizá tomando nada más aquel principio de Darwin, de la selección natural de las cosas. El problema es que aquí está más bien ya tergiversado a el tema de la selección natural respecto de quién es más violento y quién es más fuerte para seleccionarse a sí mismo, digamos, como sobreviviente en esta tierra, y el que no lo sea, pues hay que matarlo. Así de crudo, así de dramático puede ser la orientación de este tipo de videojuegos que, repito, pues están generando este tipo de conductas en niños, que a final de cuentas es una víctima. Este niño es una víctima, era porque se murió también, no solo del aspecto, por supuesto, de esta laxitud, en este esquema de la posibilidad que tienen hoy todos nuestros niños y jóvenes respecto del internet y de redes sociales y de videojuegos y demás. Ojo, esta es una parte nada más. La otra parte medular también en esto es la irresponsabilidad y la ineficacia de las políticas públicas de los gobiernos, del Estado mexicano como tal, aunque esto seguramente no es privativo de México, respecto de la formación de nuestros niños, respecto del combate a la violencia. Pero también hay una dosis importante, muy importante, de irresponsabilidad de los padres de familia. ¿Cómo estamos educando a nuestros niños? Hoy los dejamos hacer todo con tal de que no se enojen. No va a ser que no se enoje el niño o el jovencito o la jovencita, y mejor lo dejamos hacer lo que quiera. Total, para que esté tranquilo y no se nos ponga en contra, los dejamos hacer. Por eso suceden estas tragedias después. La irresponsabilidad también de la escuela pública o de la escuela en general. Yo creería que cualquier maestro bien preparado tendría que tener la capacidad para identificar un problema psicológico de uno de sus alumnos. Claramente este niño, si alguien lo hubiera atendido a tiempo, debió de haber detectado que había algo
pues raro o de alarma, alguna luz debe de prenderse cuando alguien que sabe de estos temas tiene diariamente contacto, por ejemplo, con este niño. Pero nuestros maestros, ya sabemos hoy, pues están en otro tipo de cosas, menos en lo que son relevantes. Así es que es la suma de irresponsabilidades, es la suma de ineficacias, es la suma de ser laxos en todo. Y este episodio que solo parecía que nada más los veíamos en Estados Unidos, donde niños y jóvenes llegan y masacran a sus compañeros. Bueno, pues aquí en México también se dan, triste y trágicamente, y ojalá tomemos reflexión y lección, porque repito, aquí es todo mundo, gobierno, sociedad, padres de familia, la escuela, los medios de comunicación que hacemos apología de la violencia, en fin, es la sumatoria de una serie de dejar hacer y de no hacer lo que sí tenemos que cumplir, repito, cada quien desde su trinchera. Hoy sucede esta tragedia, que es como tal, no puede calificarse de otra manera. Lamentablemente, ojalá que por lo menos genere un despertar y un reaccionar de qué estamos haciendo como sociedad y por qué estamos como estamos. Es cuanto. Buen fin de semana. Buscan, por otro lado, fideicomiso para restaurar edificios históricos en el centro de esta capital michoacana. Jessica Aguirre con el detalle. Existen 169 casas y 3 edificios históricos que presentan deterioro en el centro histórico, por lo que se analiza el crear un fideicomiso para apoyar en la restauración de dichos inmuebles, señaló Gauri García Medina, coordinadora del Centro Histórico de Morelia. En entrevista detalló que existen 3 edificios históricos que presentan un grave deterioro, como son la Casa del Conde de Sierra Gorda, la cual está llevando a cabo un proceso de intervención en donde se realizan trabajos de apuntalamiento. Asimismo, el edificio Morelos, que es el antiguo convento en Capuchinas, y el edificio junto a Salubridad, que ahora son oficinas de trabajo de la propia dependencia. Añadió que también existen 169 casas que tienen riesgo por el deterioro, de las cuales 5 presentan problemas importantes de mantenimiento, aunque ninguna presenta riesgo de colapso, por lo que están realizando una catalogación y analizando el cómo atenderlas, siendo uno de los instrumentos el crear un fideicomiso o el realizar algunos otros trabajos que se puedan aplicar desde la instancia local. Así también indicó que el dejar deteriorar los inmuebles a falta de mantenimiento es principalmente por la falta de recursos y los procesos que tienen que realizarse con el INAH para la restauración, de ahí que se tiene una ventanilla en la instancia municipal para que se acerquen los dueños de estos inmuebles y se genera un proyecto de restauración de acorde a lo que se puede hacer. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y mire usted, los puestos de periódicos y las casetas telefónicas en el centro histórico son las más grafiteadas. Constantemente se les tiene que estar dando mantenimiento, estar pintando. Pero vamos al detalle con Jessica Aguirre. A pesar de que la incidencia de las pintas y el graffiti en el primer cuadro ha disminuido, los puestos de periódico y los registros telefónicos siguen siendo los principales objetivos para vandalizarse, reconoció Gauri García Medina, coordinadora del Centro Histórico de Morelia. En entrevista señaló que se tiene un programa operativo anual en donde todos los días se hacen brigadas de limpieza, lo cual es un proceso difícil, pero se ha avanzado y ha disminuido la incidencia de pintas o grafitis en el centro histórico, pero se continúa atendiendo el fenómeno. Refirió que se afecta de manera constante los registros telefónicos, donde además de graffiti aparecen pegatinas y calcomanías, por lo que se ha implementado el pintarlos de negro y colocando stickers de no anunciar, por lo que tras el trabajo diario son mucho menos los que aparecen vandalizados. Asimismo, detalló Gauri García que los puestos de periódicos se pintan de manera constante, siendo 25 acciones que se han realizado a estos locales. Agregó que la
aparición de estas pintas o calcomanías obedecen a conductas de marcar territorios, de pertenencia e inclusive se de un fenómeno denominado horror vacui, que es el miedo al vacío por lo que se busca al rellenarlo, además de que se tiene identificado que los stickers y gráficos que aparecen en vidrios y ventanas de edificios son realizados muchas veces por alumnos de Bellas Artes, por lo que les hizo el llamado a buscar los espacios adecuados y no expresar su arte en el patrimonio de Morelia. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.